Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar Volviendo a lo básico, Back to Basic en el control de calidad interno del laboratorio de Amostasia. Agradecerle una vez más a Sistemas y Analíticos y a Werfen por la oportunidad de acompañarlos esta tarde. El día de hoy vamos a hablar de ese back to basic, de volver a nuestra base, de volver a ese básico, a esos principios importantes y fundamentales en el control de calidad. Actualmente nosotros estamos en esa medición de indicadores, de sigmametría, de saber un poco más e implementar más las estrategias de control de calidad en nuestro laboratorio de hemostasia, pero a veces perdemos de vista ese básico, cómo identificar errores básicos, aleatorios, sistemáticos y cómo mejorar la estandarización en nuestro laboratorio. Es por eso que hoy vamos a trabajar en estos 6 temas, una introducción donde hablaremos un poco del aseguramiento de la calidad y los pilares básicos para la estrategia de control de calidad en los laboratorios de hemostasia. Entraremos a ver materiales de control, diseño de los gráficos de control y fijación de la propia media, recordar un poco el error aleatorio, el error sistemático, sus fuentes, cómo identificarlos, buenas prácticas para el análisis del control de calidad interno y finalizaremos con un caso práctico. Bienvenidos. Vamos a recordar que el aseguramiento de la calidad son todos esos procesos, procedimientos y actividades que al final nos van a garantizar que podamos entregar unos resultados a nuestros pacientes que sean precisos, veraces y exactos. Yo siempre les digo que el aseguramiento de la calidad es como si fuera un gran pastel, una gran torta. Y esos procesos, procedimientos, actividades son rodajas de esa torta. Y miren acá que una de esas rodajas es el control de calidad. Por lo tanto, procesar control de calidad o tener una estrategia de control de calidad no es todo el aseguramiento de la calidad. Ahora, recordemos que esa estrategia de control de calidad tiene dos pilares básicos. Por una parte, está el pilar de generar validez diagnóstica en los resultados. Es decir, que nosotros, a través de la seguridad analítica, es decir, de procesar control de calidad, de calibrar, de nuestros mantenimientos, de las intervenciones y análisis que hacemos diariamente, podamos garantizar una entrega de nuestros resultados que valide ese diagnóstico, pronóstico, tratamiento del paciente frente al clínico, frente al médico. Y por otro lado, el pilar importante es identificar esos errores, pero errores que sean clínicamente significativos. Entonces, enfocados en esos dos pilares de identificación de errores, de generar validez en los resultados, es que se va a enfocar nuestra estrategia de control de calidad. Recordemos que como tal, el control de calidad, el material de control es un material, efectivamente, ¿cierto? Es un material líquido, liofilizado, valorado con X o Y matriz, que lo ideal es que sea humana, pero él es eso, un material, no es la estrategia. Ese material hace parte de la estrategia, pero la estrategia engloba una serie de actividades que debemos hacer nosotros en el laboratorio para garantizar esa veracidad, esa precisión y esa exactitud de nuestros resultados. El día de hoy nos vamos a enfocar en la precisión y vamos a volver a esos básicos. ¿Qué necesitamos implementar en nuestro laboratorio de hemostasia para identificar errores analíticos que al final no nos vayan a impactar la clínica del paciente y que permita estandarizar nuestros procesos? Vamos a ver que el propósito del control de calidad es monitorear la calidad de un proceso con el objetivo de ¿qué? De detectar cambios, de eliminar el reporte de resultados con esos errores que yo les decía que sean clínicamente impactantes. Y acá es importante, ¿por qué? Porque la responsabilidad de la calidad en el laboratorio de hemostasia tiene dos actores principales. Uno, usted allá como laboratorio que me va a garantizar la seguridad analítica del proceso, lo que les decía hace un momento, procesar el control, analizar el control, si tengo que calibrar, calibro, si tengo que estandarizar, estandarizo, es garantizar esa seguridad analítica. Pero el otro actor muy importante es la manufactura, la calidad intrínseca del producto. El producto es lo que es. Es decir, usted no le quita ni le ponen la sensibilidad, ni la precisión intra o digamos que del mismo producto. Usted no lo va a quitar, no lo va a poner, no le va a quitar su límite de detección, su límite de cuantificación, su linealidad. Pero sí es muy importante esa calidad intrínseca que haga un match con esa seguridad analítica, es decir, con su estrategia en su laboratorio, porque al final la unión de esa calidad intrínseca y de esa seguridad analítica es lo que me genera resultados que sean clínicamente útiles,
que sean precisos, que sean veraces y que sean exactos. En ese orden de ideas, nosotros vamos a ver que analíticamente tenemos dos grandes errores, ¿cierto?, en nuestro laboratorio de hemostasia. Partamos del hecho que todos los laboratorios generamos errores analíticos, error aleatorio, error sistemático, y todos lo tenemos, si no hablaríamos de coeficientes de variación de cero y sesgos de cero. En ese orden de ideas vamos a ver que tenemos el error aleatorio asociado a la imprecisión de la medición y es donde hoy nos vamos a, digamos que, a enfocar en el control de interno y en el coeficiente de variación. Recordemos que el error aleatorio se caracteriza porque va lado y lado de la media, ¿no? Ya ahorita lo vamos a ver. Por otro lado, tenemos error sistemático que se enfoca en la veracidad de la medición, donde la mejor estimación de la veracidad, es decir, de esa expresión del sesgo en porcentaje, es el control de calidad interno interlaboratorial y que vamos a ver que la sumatoria de ese error aleatorio, de ese error sistemático, me va a dar como tal la exactitud de la medición y que la mejor manera de monitorizar la exactitud de mi medición es a través de mi control de calidad externo. Por otra parte, vamos a ver que según la ISO 15189, en su numeral 3, el 3.13 exactamente, nos habla que el control de calidad interno es un procedimiento interno propio del laboratorio que monitorea el proceso de ensayo para verificar si el sistema funciona correctamente y proporciona confianza de que los resultados son suficientemente confiables para su liberación. Es decir, la confianza que me da el control de calidad interno no es solamente acá del laboratorio para que mi paciente confíe en mi resultado, sino que yo como operador, yo como profesional del laboratorio tenga la confianza de que lo que yo estoy emitiendo es correcto. ¿Listo? Ahora, si nosotros vamos a revisar un poco las normativas, sabemos que en América Latina la mayoría de países tiene un enfoque en control de calidad interno. Puede ser que el control de calidad externo no lo digan tan específicamente. Puede ser que haya un poco de ser laxo en la implementación del control de calidad externo, pero sí o sí nos hablan de controles de calidad internos. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a ver que según, y digamos que teniendo en cuenta normas internacionales como la ISO 15189, se deben disponer de procedimientos en el laboratorio para realizar el seguimiento a la validez de los resultados. Pero no es solamente que usted procese ese material de control. Miren que acá me dice usted debe registrar de forma tal que usted vea tendencias o desvíos, que los pueda detectar. Entonces, aquí empezamos a entrar a esa estrategia de control. Entonces, no solamente adquirir el control, procesar el control, sino se debe graficar el control para que me permita visualizar si hay algún tipo de desvío, algún tipo de tendencia, algún tipo de error aleatorio sistemático. ¿Para qué? Para que yo pueda actuar de manera oportuna. Y miren que acá nos dice, aplicar estadísticas que permitan revisar los resultados. Entonces, yo no solamente proceso mi material de control, lo grafico, lo analizo, tomo decisión y ahí sí empiezo a procesar las muestras. Entonces, es muy importante que desde acá nosotros veamos el enfoque de riesgo que tiene el control de calidad, no solo como estrategia para la obtención de estadísticas. Si bien es cierto, la estadística es una evidencia objetiva, que lo que usted está haciendo está bien o está mal, ¿cierto? Es una evidencia. Pero más allá que la estadística es qué tanta sensibilidad tiene mi estrategia de control de calidad para identificar el error. Ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, miren que el control de calidad interno ingresa en esa parte de gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a procesar muestras ni liberar resultados si no he hecho el análisis de mi control de calidad interna. Y hacer el análisis del control de calidad interno, mis doctores, no es decir estoy dentro del rango. Hacer el análisis del control de calidad interno no es no escribir en la bitácora. Muchas veces me dicen, Yuri, pero el control me da bien. ¿Debo escribir? Claro, claro, porque la escritura en la bitácora es la evidencia objetiva de su análisis. Pues me dice, pues yo lo analicé y pues yo vi todo bien y seguí, pero no es una evidencia objetiva. Entonces se necesita y es muy importante analizar el control y escribir el desempeño del control. ¿Listo?
Entonces, entrando en materia, hablemos de los materiales, haremos qué materiales de control nosotros utilizamos generalmente en nuestro laboratorio de hemostasia. Entonces, vamos a ver que hay controles de calidad en hemostasia, generalmente de primera o de tercera opinión, ¿cierto? De primera opinión, sabemos que son manufacturados por el mismo fabricante del equipo, del reactivo, en el dado caso de las pruebas que se calibran del calibrador. Entonces vamos a ver que son controles dependientes o de primera opinión. Y controles de calidad independientes o de tercera opinión o de tercera parte, que son empresas que se dedican a manufacturar controles de calidad que funcionan muy bien para las diferentes plataformas, para las diferentes metodologías. Básicamente esos son los dos materiales que se emplean mucho en el laboratorio de hemostasia. Ahora, ¿qué es importante también saber acá? Que una pieza fundamental en hemostasia es cómo manejo el material de control y los reactivos. Doctores, en hemostasia es fundamental. Yo siempre les digo, la química nos aguanta, ¿cierto? Esos liofilizados es mucho más estable. Pero cuando hablamos de hemostasia, muchas veces el error está, y lo digo por experiencia y por programas nacionales que he tenido la oportunidad de llevar a cabo durante años, ¿sí? Y donde vemos las curvas exitosas de estandarización. Cuando en hemostasia yo no tengo estandarizado mi procedimiento de medida, cuando las condiciones analíticas no son las ideales, vamos a empezar a tener errores en el laboratorio de hemostasia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entrar a trabajar con nuestro equipo de trabajo es estandarizar. Estandarizar el manejo del material de control y de los reactivos. En esta parte, ¿yo qué les sugiero? Generen guías, ¿sí? Esta, por ejemplo, es un ejemplo de guías que hemos trabajado de la mano con Werfen, donde básicamente explicamos a los laboratorios y a esos operadores cómo manipular o manejar de manera correcta el reactivo. Cuando nosotros no tenemos estandarizado el tiempo en el cual yo debo sacar el reactivo, dejarlo a temperar, si debo reconstituir, reconstituirlo, si debo mezclar, cómo mezclarlo. Entonces, si yo lo mezclo por inversión, pero otro compañero lo mezcla por rotación, pero otro compañero lo mezcla en 8 sobre el mesón, pero otro compañero le hace chocolate, como decimos, no está estandarizado y son manejos diferentes que al final se van a ver en nuestro control de calidad, en nuestros gráficos de control. Entonces, si no manejamos de manera correcta el reactivo, y ojo acá, y el control me lo detecta, y esto es uno de los principios fundamentales del control de calidad, créale al control. Muchas veces ustedes, no sé si han escuchado que dicen, no, Yuri, es que el control me da mal, pero el paciente me da muy bien. Y realmente yo no conozco el paciente, yo no sé qué va a tener ese paciente, así lo estoy monitorizando, ¿cierto? Entonces, la primera premisa es créale al control de calidad, por eso usted procesa controles de calidad, porque el control de calidad es un simulador, él simula a un paciente. Entonces, si yo hago un mal manejo de mi reactivo y el control me está diciendo, ojo, hay un fallo, yo tengo que empezar a ver, ¿será que está fallando el reactivo o el manejo del material de control? Recordemos que acá en hemostasia, y por qué les hablo de lo importante que es estandarizar, acá nosotros no calibramos los tiempos de coagulación básicos, ¿cierto? PT, PTT, nosotros no los calibramos, ¿cierto? Entonces, todos esos errores aleatorios, todos esos errores sistemáticos que se pueden presentar, doctores, les aseguro que la mayoría de veces es falta de estandarización en los procesos de manejo de equipo, de reactivo y de control. ¿Listo? Y por otro lado, algo básico, fundamental, las condiciones analíticas. ¿Listo? Las condiciones analíticas. Entonces, miren que es muy importante que nosotros sepamos cómo se conservan, ¿cierto? Y cuál es la estabilidad del reactivo. Y saber que la conservación y la estabilidad pueden variar de reactivo a reactivo, de modelo a modelo, de presentación en presentación. Entonces, miren que acá no es lo mismo que yo tenga un reactivo, una presentación X a una presentación Y. La presentación X, por ejemplo, 8 mililitros, puede durar solo 4 días, pero la de 20 ya dura 10 días.
¿Y es el mismo reactivo? Sí. Entonces, miren que es muy importante volver a esto básico. ¿Cómo manejo de manera correcta el control? Y cuando yo les hablo de cómo manejar de manera correcta el control o cómo manejar de manera correcta el reactivo, yo me refiero a que todos en el laboratorio deben hacerlo de la misma manera. Por eso es tan importante que hayan guías, que hayan estandarizaciones y que sean socializadas con todo el personal y que a través del tiempo sean reentrenadas, sean nuevamente socializadas y se haga un seguimiento. Muchas veces me dicen, Yuri, a todo el personal, claro, a todo el personal que tiene que ver con el equipo. El personal de la noche, claro. El personal de la tarde, sí. El de fines de semana, también. Todas las personas que deben ver con la hemostasia, deben saber cómo se maneja el reactivo, cómo se maneja el control y cuál es su estabilidad. ¿Qué también les sugiero? Que sean muy específicos en la acción. Agite vigorosamente. ¿Cómo es vigorosamente? Ah, mire, con la palma de la mano, golpe seco, 30 segundos por cronómetro, ¿sí? Pero si usted dice solamente agite vigorosamente, pero no dice ni por cuánto tiempo, entonces agitar vigorosamente para alguien puede ser así. Agitar vigorosamente puede ser en un vortex, agitar vigorosamente puede ser así, ¿cierto? Entonces, cuando eso yo le sugiero ser muy específico. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿En qué momento? ¿Cada cuánto? ¿Cierto? Cada 10 horas, cada 8 horas. Ah, no, solamente cuando lo saque de la nevera. ¿Cómo lo debo llevar a la nevera? Entonces, sean muy específicos porque ahí depende la estandarización. Si yo digo 30 segundos vigorosamente, pero no digo cómo es lo vigoroso, pues cada uno, ¿cierto? Cada persona nos hacemos una concepción de qué es agitar vigorosamente. Entonces, eso es muy importante, ¿listo? Miren acá que en hemostasia la humedad relativa, si está muy alta, me va a producir evaporación de los reactivos, ¿cierto? Y más si yo no los tengo tapados. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que se me reduzca la estabilidad. ¿Y qué se sugiere? Ah, bueno, entonces, por favor, controle la temperatura, controle la humedad de su laboratorio. Si usted tiene una rotación muy baja de muestras, es decir, el reactivo, perdón, va a estar en el equipo mucho tiempo, ok, sáquelo del equipo, póngalo en la nevera, refrigérelo, ¿cierto? Y cuando necesite, vuelve y lo saca. Eso va a alargar la estabilidad del reactivo y va a permitir que usted tenga un mejor performance en sus pruebas. ¿Listo? Los controles de calidad también son fundamentales en la preparación. Y miren que acá también entra toda la parte de ese aseguramiento que hago a mis equipos de apoyo. Llámese pipeta, llámese termómetro, termohigrómetro, ¿cierto? Todos esos equipos de apoyo son muy importantes porque de ellos yo también dependo de una medición exacta que yo realice, ¿cierto? Del aseguramiento metrológico que haga mis pipetas. Por ejemplo, para la reconstitución del control. Igual que les decía en el reactivo, estandaricen cómo se debe mezclar. Ah, por inversión, por rotación. ¿Cuántos segundos? 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. ¿Listo? Entonces miren que es muy importante. Todos los controles se manejan de igual manera. Miren que nosotros a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que para los niveles 2 y 3 se deben mezclar más para garantizar una mejor homogenización. Y cuando yo mezclo más estos niveles, tengo una mejor precisión. Entonces, miren que yo siempre le digo, casa comercial nos da a nosotros unos lineamientos generales, pero a través de la experiencia, la casa comercial va aprendiendo también cómo manejar o cómo funciona mejor el manejo del control. Yo también lo puedo hacer en mi laboratorio. Entonces, sigo las instrucciones del fabricante y empiezo a ser más específico con mi personal. En el caso de los controles de calidad, recuerden que los controles, al igual que los reactivos, si no son abiertos, pues nos van a durar hasta la fecha de caducidad. Pero después de que yo reconstituyo el control, miren que el manufactura me dice, mira, es estable 24 horas de 2 a 8 grados centígrados. Y nosotros debemos interpretar muy bien la estabilidad.
La estabilidad es que se mantenga dentro del rango de inserto, dentro del rango del control, ¿cierto? Que sea estable es eso, que esté dentro de los rangos que a mí me dice manufactura. Pero ojo, ser estable no significa que cumpla con mi especificación de desempeño analítico, con mi coeficiente de variación, con mi rango, sino que me están diciendo, mira, es estable. Ahora, ¿cómo mejorar la estabilidad en estos controles? Ok, si usted, lo ideal, si usted prefiere, y digamos que esto ya lo dejo a consideración digamos que desde su estrategia, si usted, por ejemplo, va a utilizar un nivel de control por ejemplo, pasa 3 veces al día, 2 veces al día y utiliza un vial diferente, ok. Pero si de pronto usted dice, no, mira, Yuri, yo quiero optimizar mi material de control, quiero almacenarlo, lo puede hacer de dos maneras. En el caso de los materiales de Werfen, usted puede congelar en el frasco original, ¿cierto? O si hace alícuotas, máximo 2 alícuotas aparte de cuando procesa su material originalmente. Y esto lo lleva a congelar a -20 °C. Luego lo saca cuando ya lo vaya a procesar nuevamente a las 8 horas o a las 12 horas. Choque térmico, 2 minutos, revisa, deja temperatura ambiente, 5 minutos mezcla y se va a procesar. ¿Cómo es ese mezclado? En ochos sobre el mesón. ¿Listo? Entonces, de esa manera se estandariza en el laboratorio. Ojo, entonces, si yo estandarizo de esta manera, no puede ser que otro operador diga, no, yo cada vez que paso el control de calidad, yo reconstituyo un vial nuevo. Y otro dice, no, yo lo dejo más de 5 minutos a temperar, yo lo dejo 10. No, yo le hago choque térmico por 7 minutos. Entonces, miren que cuando no se llega a la especificidad de lo que es una estandarización, es cuando empiezo a tener diferentes resultados y empieza la imprecisión en mi laboratorio. ¿Listo? Entonces, miren que esto es fundamental, estandarizar y ser específicos en esa estandarización. Si nosotros vamos a irnos un poco más allá de, ok, ya sé manejar mi material de control, ya lo tengo estandarizado, condiciones analíticas, doctores, temperatura, humedad, almacenamiento, ¿sí? Muy importante el almacenamiento, las neveras que ustedes tienen, las congeladoras, si las van a utilizar. Siguiendo con esa estrategia, yo tengo, ok, condiciones analíticas, mi personal capacitado en el equipo, en el manejo del reactivo, hice mi guía, la socialicé, y continuando con esa estrategia, entonces, ¿cuántas veces debo pasar mi control? Y debo pasar todos los niveles. Recuerden que en la medida en que usted va empezando al caminar, ¿cierto? En este control de calidad, si usted apenas va empezando, entre menos niveles de control usted procese, minimiza la identificación del error. Entonces, si usted tiene 3 niveles de control, procese los 3 niveles. Tiene 2 niveles, 2 niveles de control. Pero muchas veces me dicen, Yuri, ¿puedo pasar un día el control normal y el otro día el patológico? Recuerden que el equipo o el sistema de medición, más que el equipo, el sistema de medición, equipo, reactivo, condición analítica, operario, procedimiento, deben estar listos para cualquier concentración sí, cualquier concentración de paciente, ¿cierto? De muestra de paciente que yo voy a tener. Eso quiere decir que a mí me pueden llegar pacientes normales, patológicos bajos, patológicos altos, por lo tanto, mi sistema de medición debe estar preparado. Muchas veces les digo, ustedes no salen a decir, bueno, hoy entonces vamos a recibir a todos los que tienen tiempos de coagulación normal. Mañana vienen todos los que consideramos que tienen sus tiempos prolongados. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted debe recibir todas esas concentraciones. En ese orden de ideas, también me hacen la pregunta, ¿cada cuánto debo procesar el control? Eso depende de su estrategia de control de calidad, de esa estrategia que usted está diseñando. Técnicamente se debe procesar controles con cada corrida analítica. Llámese corrida analítica el intervalo de tiempo durante el cual todas las variables permanecen iguales. Cambio operario sería una variable diferente, temperatura, humedad, pack de reactivo, si calibro lote del calibrador o inclusive la misma calibración. Pero eso depende de usted. Por ejemplo, en Colombia nosotros sí debemos pasar controles de calidad cada vez que se procesa muestra, cada 24 horas. Y esto es importante. ¿Y por qué les digo cada vez que se procesan muestras? Si usted, por ejemplo, tiene PT-PTT y es de
una normal, digamos que rotación, pues usted dice todos los días proceso. Pero si usted procesa fibrinógeno y llega 2 a la semana, 3 a la semana, 5 a la semana, o no todos los días llega fibrinógeno, pues ¿para qué va a pasar controles de calidad un día que no llega el paciente? Ahora, si su estrategia va enfocada también en el orden estadístico, en tener una buena gráfica de control, y me dicen, Yuri, mira, independientemente llegue o no llegue paciente, yo paso mis controles de calidad porque eso me permite tener más puntos o el enfoque de riesgo, o porque es una muestra urgente y no alcanzo a tener listo el reactivo, haber pasado control, entonces yo prefiero, así no lleguen, procesar mi control. Entonces miren que la estrategia de control de calidad difiere en cada contexto de cada organización, ¿cierto? Si usted es una organización que está en su laboratorio que está dentro de un ámbito hospitalario, si es una consulta externa, es diferente, ¿cierto? Si usted está de pronto en el ámbito de salud ocupacional, es diferente. Si estando en el ámbito hospitalario, usted es en un ambiente hospitalario pediátrico, es diferente si usted solamente es de pronto para el adulto mayor, ¿cierto? Entonces, miren que el contexto de la el contexto del laboratorio me lleva a diferentes estrategias. Y lo importante es que la estrategia suya se fundamente en dos pilares importantes que les dije. Primero, identificar el error que es clínicamente significativo y segundo, contribuir a esa validez diagnóstica que necesita el clínico para los pacientes. ¿Cómo diseñar gráficos de control? Y miren que acá importante que volvamos a recordar un poco respecto a esa campana de Gauss, ¿cierto? A esa distribución gaussiana. Y acá me detengo un segundo solamente para recordar. Cuando yo siempre quiero estar en la media, ¿cierto? Cuando yo siempre quiero estar en la media y no moverme y estar como muy pegado a la media, recuerden que eso no es una distribución gaussiana. Una distribución gaussiana, recuerden la campana de Gauss, que tiene 3 desvíos positivos, 3 negativos, va de menos infinito a más infinito, y los datos se me van a mover acá. Ah, Yuri, es que la mayoría de datos, casi el 70%, está entre la media y las primeras desviaciones. Eso está perfecto. Pero entre la primera y la segunda y la segunda y la tercera, también vamos a tener datos. No pueden ser todos los datos, ¿cierto? Porque miren que entonces ya empiezo yo a tener sesgos si todos los datos se me van hacia un mismo lado. Pero ¿qué es importante acá, doctores? Que yo maneje esa distribución, ¿cierto? Que yo maneje una distribución normal, que yo pueda saber que si yo intento tener todo acá en la media, ¿cierto? Todos mis datos acá y yo repito, eso al final no es o nos va a impactar negativamente la oportunidad de la entrega del reporte porque estoy, hasta que no me dé la media, no paso pacientes. Segundo, no es operativo, ¿sí? Que una persona esté procesando operativamente horas hombre y a eso súmele el gasto o el impacto económico en el gasto del control, en el gasto del reactivo, ¿cierto? Entonces, es muy importante ser conscientes de que si yo empiezo a eliminar datos que están por acá, que funcionan bien, pero yo empiezo a eliminarlos, voy a hacer que mi campana de Gauss sea muy estrecha. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y qué pasa con tanta estrechez? Pues que el día de mañana que se me salga un poco, pues ya voy a estar fuera de las 3 desviaciones estándar y tengo que empezar a repetir y repetir y repetir, ¿sí? Entonces, ojo con esas campanas de Gauss que me dejan súper estrechas con esas desviaciones de 0,01. Pero por otro lado, yo tampoco puedo, esto se llama error tipo alfa, cuando yo empiezo a eliminar y eliminar datos que están bien, pero también puedo tener error tipo beta, es decir, que acepto lo que está por fuera de control. Entonces, ay, Yuri, es que es hasta 15 segundos y me dio 16. Entonces, pues yo, ay, por un segundo. Entonces, si usted empieza a dejar el 16 y el 10 que no están dentro del rango, pues su campana de Gauss se va a volver grandísima, grandísima, grandísima y ahí le va a caber de todo que le caben hasta los errores clínicos. Entonces, ojo con eso, no pueden ser tan pequeñas, pero tampoco pueden ser muy anchas. Mi sugerencia acá, doctor, es eso. Súper importante crear un buen gráfico de control. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo real? Entonces, o me dejan los controles anoréxicos, ¡ay! Todos apretados en esa campana de Gauss.
El control de calidad jugador, entonces yo juego y paso y paso y paso y paso hasta que dé la media, ¿sí? Entonces juego y juego y juego hasta que le atine, ¿cierto? A dar en la media. El control de calidad ciego, entonces no tengo rangos de control, entonces todo lo que me dé está bien. O dejo los rangos muy amplios, ¿cierto? Entonces, ojo con el uso solamente de rangos, ya sea por grupo par, que no es lo ideal, o utilizando especificaciones de desempeño error total, que no es lo ideal, o también utilizando los rangos de inserto, ¿listo? Rango muy estrecho, lo que les digo, el control anoréxico o la media fuera de lugar. Ojo con las medias fuera de lugar y ya les vamos a ver, porque muchas veces no significan errores sistemáticos. Significa que usted no ha fijado correctamente su media. Cuando usted no fija correctamente su media, usted puede empezar a ver errores sistemáticos que no existen. ¿Y cuál es el problema de esto? Que usted va a intentar llegar, va a intentar dar en la media, va a intentar dar en la media. Entonces, como usted va a intentar dar en la media, hay dos errores allí. Primero, operativamente, repito y repito para intentar dar en la media. Y segundo, que la media que usted tiene fija, porque todo lo ve aquí arriba, entonces esto que tiene acá fijo está mal. Entonces usted intenta dar, pero en el error. Entonces, ojo con las medias fuera de lugar cuando no las vamos a fijar correctamente. Entonces, vamos a ver que, miren, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿qué pasa cuando la desviación estándar es tan chiquitica? Mira, de 0,006, súper pequeñita. Yuri, pero ese es mi desempeño. Genial, o sea, si ese es su desempeño, fenomenal. Pero si usted para obtener este desempeño tiene que repetir y repetir y repetir para que dé acá, me dicen, Yuri, pero yo no veo las repeticiones. Ojo con eso. El gráfico de control lleva todo lo que usted repita y todo lo que usted gestione debe estar graficado, ¿sí? Yuri, repetí 2 veces porque X o Y motivo tiene que estar graficada la gestión y en el comentario debe estar escrito. Es fundamental, eso es algo básico. Todos los datos deben estar graficados, deben estar analizados y si tiene errores, tomar la decisión y deben estar gestionados, debe estar escrito en la bitácora. Diga que usted, no sé, la bitácora la lleva escrita en un formato, la tiene en un Excel, la tiene en el mismo sistema del software. Perfecto, entonces ojo con las desviaciones estándar muy pequeñas, pero también ojo con las desviaciones estándar muy grandes, ¿sí? Porque empiezan a generarme errores de tipo aleatorio, ¿vale? Miren las medias fuera de lugar. Entonces, lo que les digo, si yo tengo mi media y es por acá, yo estoy diciendo que todo esto son errores de tipo sistemático, que tal vez no existen. ¿Cómo hago yo para saber si esta media que yo tengo aquí fija es la verdadera o se me desplazó, ¿cierto? Y está por acá, o se me desplazó y realmente es por acá. Básicamente debo apoyarme mucho con el control de calidad interno interlaboratorial, es decir, con mi grupo par. Si la media de mi grupo par es esta, la que yo tengo acá, es decir, es muy similar a la que yo en alguna vez yo fijé, pero definitivamente sí tengo un error. Pero por el contrario, si la media de mi grupo par está por acá arriba o en este ejemplo está por aquí abajo, pues creo que yo tengo mal la media fija y tengo que volverla a fijar. Miren acá, yo esto lo veo muy bien, ¿cierto? Pero miren en realidad cómo es. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo trabajo datos de inserto? Entonces, mi sugerencia, doctores, es que debemos fijar la media propia del laboratorio y esto hace parte de la estrategia de control. Yo debo fijar la propia media de mi laboratorio, debo fijar mi desempeño, debo fijar mi imprecisión. En la medida en que usted fije sus datos, ¿cierto? Y tenga en mente cómo es el gráfico de su laboratorio, eso le va a permitir estandarizar. Pero ojo con ese gráfico, yo no puedo empezar a eliminar datos, ¿cierto? De diferente manera. Yo debo tener aspectos clave en el momento de fijar esa propia media de laboratorio. Y el primero, recolectar los datos en condiciones de precisión intermedia, es decir, en diferentes condiciones analíticas, diferentes días, diferentes operarios, diferente temperatura, humedad, diferente pack de reactivo o caja de reactivo. Ojo en hemostasia, doctores, que
En hemostasia el impacto que tiene el cambio de lote de reactivo es alto. No hacia el paciente, porque no me afecta al paciente, pero sí los controles, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque cuando yo cambio el lote reactivo en hemostasia, puede ser que note un desvío grande hacia arriba o hacia abajo, que no es un error, es algo propio del reactivo. Entonces me pueden decir, Yuri, ¿yo cómo sé que realmente no es un error? Que realmente es el desempeño real, normal del reactivo. El control interlaboratorial, doctores, ¿no? Con Warfen, con sistemas analíticos, se ha trabajado mucho la parte de la QTrack, genial esta herramienta que nos permite tomar decisiones oportunas en el momento. Entonces, miren que cuando yo tengo ese interlaboratorial, yo ya me siento tranquila, ¿sí? Entonces, ojalá que sean 30 datos. Yo sugiero, yo, Yuri, sugiero que sean 30 datos. La literatura nos habla de 20 a 30. ¿Por qué digo que 20? No, porque muy seguramente si usted en el filtro estadístico elimina el 10% de los datos, es decir, que de 20 datos me queda una media con 18 datos, ¿sí? Si usted, por ejemplo, procesa 2 veces al día, al final no serían los 20 datos, no serían 20 días, sino 10. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer también? Que usted entre menos días le va a quedar su campanita más pequeña, su gráfica más pequeña. ¿Por qué? Porque las condiciones no cambiaron mucho, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Siempre, doctores, antes de fijar su propia media, realice los filtros estadísticos. Hay muchos, hay de Dixon, hay de Grabs, hay de Chovenet, el filtro que usted desee, pero haga un filtro estadístico que no sea logímetro, sino sea un filtro estadístico que le permita eliminar los outliers o dato aberrante. Recuerden que el dato aberrante es un dato que está dentro del rango del inserto, porque mientras yo recolecto aquí estos datos en este primer paso que les dije, a mí qué me importa, que todo esté dentro del rango de inserto, eso es lo que importa. Yuri, que va por arriba, que va por abajo, no les importa, doctores, en ese momento. Lo importante es que usted esté dentro del rango de inserto. Todo lo que se sale del rango del inserto, eso se llama error, ¿listo? Y es lo que no podemos cometer. Ahora, el filtro estadístico me ayuda a eliminar datos aberrantes, es decir, datos que están dentro del rango del control, pero que su desempeño es diferente a los demás. Entonces, si yo tengo mi media del inserto y mis daticos van por acá pegados, pero de pronto uno se subió, si yo dejo este dato aberrante, pues ese dato aberrante me jalonea la media y va a suceder lo de la media desplazada, que la media me quedó por acá porque la desplacé dejando el dato aberrante. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá, esto está la media de mi inserto y todos mis datos van por acá y, por ejemplo, se me bajó uno por acá, yo seguí por acá, pero este es el rango de mi control, ¿cierto? Del fabricante. Tal vez este sea un error, no sea un error, sino un dato aberrante. Si yo dejo este dato aberrante, ¿qué va a pasar? Bueno, que la media que yo iba a fijar inicialmente, que tal vez iba a estar por acá, pues resulta, mis doctores, que ahora está por acá, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que todo esto yo lo voy a ver como un error sistemático. Y no es que sea tal error sistemático, sino que la media me quedó desplazada por este outlier. ¿Listo? Y para finalizar, muy importante, aspecto clave para fijar la media propia de su laboratorio, que usted tenga un buen desempeño en su control de calidad externo e interlaboratorial. ¿Sí? Si usted tiene error o identifica errores en su control de calidad externo y interlaboratorial, doctores, ustedes tienen que corregir ese error y después sí fijar la media, si no, me van a fijar el error. ¿Y debo aplicar reglas de control? Claro que sí, pero ojo con la interpretación de los errores sistemáticos en hemostasia, que pueden ser temporales, por ejemplo, por una reconstitución de un reactivo. Entonces volvemos a lo mismo, la estandarización. Errores aleatorios se me pueden presentar, claro, ¿por qué? Por falta de estandarización. Entonces, ojo con la interpretación de error aleatorio y error sistemático en hemostasia, porque son pruebas que yo no calibro. Yo no puedo decir, tengo error sistemático, calibremos, como si fuese una glucosa. No, ¿sí? Entonces, ojo con esa interpretación, porque muy seguramente o tenemos medias desplazadas o es por estandarización. ¿Qué características tiene ese error aleatorio? Bueno, se encuentra al lado y lado de la media, puede ser grande o puede ser pequeño, ¿cierto? Entonces yo puedo tener acá al lado y lado de la media, puede ser grande o puede ser pequeño, que siempre lo ideal es que sea pequeño, ¿no?
Se puede expresar como unidades de medida en desvío estándar o en porcentaje como coeficiente de variación. Está asociado en su mayoría a las prácticas del usuario y se monitoriza a través del control de calidad interna. Miren que acá es muy importante porque muchas veces me dicen, ay, Yuri, es que yo me siento atacado porque me empiezan a preguntar, ¿y cómo reconstituye? ¿Y qué pepiato utiliza? ¿Y cómo es el agua? ¿Y cuánto lo deja? ¿Y cuánto lo tempera? ¿Y cómo lo mezcla? ¿Y cómo lo homogeniza? ¿Y cada cuánto? Entonces, muchos me dicen, me siento atacado. Y no es eso, es porque el error aleatorio en su mayoría son por prácticas de usuario. No es porque se quiera atacar al operador, ¿listo? Es básicamente eso. Miren acá ejemplos de errores aleatorios. Mira que acá también tenemos algunos errores aleatorios, ¿vale? Miren acá, errores aleatorios. Tenemos que identificar si de pronto es inclusive propio de algún usuario. ¿Listo? Miren acá que tenemos unos rangos muy amplios, ¿cierto? Muy amplios. ¿Listo? Características de error sistemático. Se encuentra a un solo lado de la media, ¿cierto? O el error sistemático está acá y está acá. Y como la vida, doctores, si usted no hace nada para cambiarlo, va a seguir en el mismo camino. ¿Listo? Se expresa como sesgo en porcentaje. La mejor estimación se obtiene a partir de control de calidad interlaboratorial porque puedo estimarlo de diferentes o hallarlo de diferentes fuentes. Y recuerden que el error sistemático puede ser o positivo o negativo. Entonces, si esta es la media con la que yo me estoy comparando y estoy por encima de esa media, pues estará positivo y si estoy por debajo de esa media, pues será un error sistemático o un sesgo negativo. ¿Listo? Miren acá, errores de tipo sistemático. Miren acá, errores de tipo sistemático. Entonces, es lo que les digo. ¿Será que esta media sí está bien fija? ¿O será que fue la que yo fijé hace como 5 meses y no me he dado cuenta que ya cambió, que ya se desplazó? Entonces, acá, fundamental en interlaboratorial. Fuentes o causas de error aleatorio, presencia de burbujas en los reactivos o en las líneas de los reactivos o en las mangueras o en las jeringas. Eso sí da errores aleatorios en la mezcla, ¿sí? La estandarización. Condiciones analíticas también me pueden dar errores de tipo sistemático, aleatorio, perdón. Y otras causas por ejemplo, de causas de error sistemático, el cambio de lote reactivo, de control si calibro la prueba del calibrador, el almacenamiento inadecuado de los reactivos también son algunas de esas causas de errores sistemáticos. ¿Qué es importante acá? Cuando usted haga su gráfico de control, identifique si son errores aleatorios o errores sistemáticos. Error aleatorio, ¿qué reglas? 13S, R4S. Errores sistemáticos, 22S, 6X, 41S, 2D32S. Cuando usted identifique la regla, más allá que identificar la regla, porque eso lo hace el software, ¿es un error aleatorio o es un error sistemático? ¿Cuáles son las causas de error aleatorio? ¿Cuáles son las causas de error sistemático? Error aleatorio. Entonces voy a empezar a revisar. ¿Será que fue una burbuja que se me quedó en el reactivo? ¿Será una burbuja en el control? ¿Será una burbuja acá en la línea? ¿Cierto? Error sistemático. Oiga, yo calibré ese fibrinógeno. ¿Será que cambió el lote del calibrador? Entonces, eso es muy importante. Buenos hábitos para el análisis, un poco de lo que les estaba hablando. Grafique, doctores. Siempre usted procese el material de control y grafique. Recuerden que el control de calidad, el gráfico que usted hace es retrospectivo, no es prospectivo. Nosotros asociamos que el control de calidad es prospectivo porque yo proceso, tengo un error y paro y no voy a seguir procesando. Pero cuando el control tiene un error, ¿cierto? Yo identifico un error, el control que me está diciendo, algo está fallando. No sé cuándo falló, pero no puedes seguir. Es retrospectivo. El control de calidad me identifica un error, pero que el error viene de atrás, no que va a venir adelante, no. Algo pasó atrás. Y en ese orden de ideas es cuando el control me dice, stop, no puedes seguir procesando. Espera un momento, analice, corrija el error y siga. Por eso, pues tenemos que identificar el tipo de error y qué causas me pueden generar ese error. Y si hay una falla, digamos que del sistema de multiprueba, solamente me está fallando el PT, pues el PTT y el PTT, el PT y PTT.
Oye, pero es solamente el INR, pero el INR es un cálculo. ¿Será que yo cambié el lote del reactivo de PT y no hice mi media poblacional? No ajusté el ICI en el equipo, tal vez por eso es que solo me está fallando el INR y el PT segundos lo veo bien. Entonces, cuando empezamos a hacer esos análisis, son buenos hábitos para analizar el control. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros cometemos un error que no es un buen hábito y es el mal hábito de repetir y repetir el control sin identificar la causa, ¿cierto? Entonces yo repito y repito el control con el objetivo de quedar en la media, pero nunca me pongo a pensar, oye, pero ¿por qué está fallando el control? E identificar la causa, ¿listo? Que es muy importante. Relacionar las causas a recientes cambios, cambio de lote de reactivo, cambio de lote calibrador, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo, ¿sí? Verifico esa solución y la registro. Entonces, súper importante, doctores, las bitácoras y los comentarios. Es fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted escribe, eso es hacer gestión. El día que usted esté de vacaciones, que no esté en el laboratorio y alguien venga a revisar la bitácora y diga, oiga, yo tengo este error, ¿será que a mi compañera le pasó lo mismo? Ay, sí, mira, y la causa es esta, ella notó que hizo, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Muy importante que el comentario sea y vaya en concordancia a lo que yo estoy viendo. Entonces, muchas veces hay errores aleatorios o sistemáticos y el comentario dice que todo está muy bien, que no hay errores y que se va a proceder a procesar las muestras. Entonces, ojo porque el análisis debe ser muy concordante con lo que yo estoy viendo. Hay comentarios que se dejan por default en muchos laboratorios, pero no por dejarlo default quiere decir que usted no haga el análisis del control. Entonces, es muy importante ese análisis que quede documentado y que sea concordante con lo que usted está viendo. Y pues, se pueden desarrollar pautas de resolución de problemas. Sí, doctores, ustedes pueden hacer algoritmos de resolución de problemas. Los algoritmos los pueden trabajar con sus casas comerciales, porque es que el algoritmo, por ejemplo, de la resolución de los problemas, de los errores de química, no va a ser los mismos que de hemostasia, ni de los de ELISA, ni los de quimioluminiscencia. ¿Ven? Entonces, por eso es importante que se trabaje en algoritmos basados en el contexto de la organización, en el contexto del procedimiento de medida, y eso qué quiere decir, en el equipo reactivo y el uso previsto de ese test. Importante las acciones correctivas. Doctores, no asuma que correr control de calidad es suficiente para controlar la calidad y ya lo hemos visto. Ojo el aseguramiento de la calidad. No usen solamente los rangos de inserto, tiene que fijar la propia media de su laboratorio. ¿Listo? Ojo con dejar rangos de inserto o utilizar rangos del grupo par. Muchas veces yo sí sugiero, Yuri, sugiero, miren, esta es la media del grupo par. Esta es la media, no el rango, la media del grupo par. Y mire usted dónde está. Fijemos la media del grupo par para que usted se dé cuenta dónde debe estar realmente. Entonces, ojo, eso sí lo podemos hacer. Rango realmente no. Y ojo con dejar los resultados fuera de control para cuando esté hallando o fijando su media. ¿Listo? No es correcto. Recuerden que si bien es cierto, cuando yo trabajo en inserto puedo utilizar, o sea, todos los insertos vienen a 2 desviaciones de estándar, todos los controles de todas las áreas, doctores, excepto si el fabricante dice que está a 3 desvíos. Pero yo como usuario, cuando fijo la propia media de mi laboratorio, yo sí fijo a 3 desvíos estándar. Ojo, y acá hago un paréntesis que recordé. Cuando usted está fijando su media, es decir, cuando usted viene con la media del inserto, ahí lo único que le aplica es que usted no se salga de ese inserto. ¿Recuerdan que les dije? Es decir, no aplican reglas de Westgar. Las reglas de Westgar empiezan a aplicar cuando usted fija la propia medida de su laboratorio. Antes no aplican reglas de Westgar. ¿Listo? No use los límites de error total o la especificación de desempeño como límite. ¿Sí? Usted tiene unos límites analíticos y otros de impacto clínico. Si usted me deja como esos límites de impacto clínico como estadísticos, doctores, ahí va a caber de todo, ¿sí? Hemos hecho ejercicios donde una desviación estándar de mi laboratorio, si yo le pongo los límites de error total, por ejemplo, CLIA, puede ser que ahí quepan en CLIA 15 desviaciones, 10 desviaciones, 6 desviaciones estándar de las mías. Entonces,
es importante fijar su propia media estadística y no solamente los límites de control. No usa las mismas reglas para todas las pruebas, entonces acá es muy importante con hemostasia, si bien es cierto, todas pueden tener error aleatorio sistemático, pero ojo con el tratamiento de esos errores y ya los vimos, no repita compulsivamente los controles y no pierda la oportunidad de eliminar una causa que origina un verdadero problema. Ya para finalizar, miren este caso práctico. Tengo acá dos gráficos de control, uno, ustedes los están viendo a su mano izquierda, otro a su mano derecha. Y la primera pregunta acá es, ¿cuál de las dos gráficas tiene un mejor desempeño? ¿Sí? Y muy seguramente me dicen, ay, Yuri, pues la de la izquierda, mira eso tan pegadito que está de la media, ¿sí? Y pues doctores, y uno decía, ¿y está diseñada correctamente? Pues yo creo que sí, porque si está tan pegadita a la media, eso está diseñado bien. Entonces, miren que esto acá, doctores, es un rango de inserto. Esta es la misma gráfica, la de la derecha es la misma gráfica de la izquierda. Lo que pasa es que en la izquierda está el rango de inserto. Miren que inclusive los límites de error total están dentro del rango de inserto. Y acá es la verdadera gráfica, ya es cuando yo fijé mi propia media. Entonces miren que ustedes se van a dar cuenta, y yo les decía, cuando les mostré el ejemplo, yo puedo ver todo muy bien, pero en realidad mira cómo es. Entonces, si yo no fijo la media propia de mi laboratorio, no voy a poder identificar ni error aleatorio ni error sistemático. Si yo no identifico los errores, pues de esa misma manera se van a generar los resultados. Pero que yo no identifique los errores, ¿qué quiere decir? Que no estoy tomando acción, que estoy a la ciega, ¿cierto? Estoy procesando ciegamente y estoy pensando que todo está bien, cuando realmente no está bien. Entonces, miren que es muy importante volver al básico. ¿Cuál es el básico? Generar una buena curva de control. Una curva que me permita a mí identificar error aleatorio y error sistemático. Volver a lo básico. A partir de identificar el error, es muy importante cuáles son las causas de ese error. ¿Qué debo hacer? Volver a lo básico. Leer el inserto. ¿Cómo se debe manejar el material de control? ¿Cómo debemos almacenarlo? ¿Cómo debemos manejar el reactivo? Socializarlo. Volvamos a lo básico. Sentémonos todos, socialicemos aquí la guía, ¿cierto? Volvamos a lo básico. ¿Cómo debe estar la condición analítica? Temperatura, humedad. Yuri, es que cuando pusieron el equipo estaba bien, pero es que ahora le digo, sí, doctora, pero es que antes no tenía 3 equipos de hematología, 2 de química ni 3 de coagulación, de hemostasia. ¿Cierto? Era solamente uno de cada uno. Entonces, ¿qué pasó? Que hay más calor, ¿cierto? Hay más concentración de calor. Entonces, la condición analítica inicial cambió, ¿sí? Entonces, miren que esto es volver a lo básico, a esos principios fundamentales que nos van a garantizar el correcto funcionamiento de nuestros procedimientos de medida. Mis doctores, a todos ustedes, muchísimas gracias. Sistemas Analíticos y Werfen, muchísimas gracias. Encantada de compartir estos espacios con ustedes y quedo atenta a las preguntas.